En esta segunda parte, como decía, del curso de Aprendiendo Excel, pues tenéis las fórmulas y funciones con las que vamos a empezar, son las de búsqueda. El otro día nos quedó por ver buscar V, y aunque ya lo conoce bastante gente, pues es una fórmula que todavía se utiliza y me va a servir un poco de base para explicar otras fórmulas de búsqueda, bueno, pongo aquí avanzadas, digamos que han superado un poco a buscar V, ¿vale? Por si alguno os es útil y la queréis utilizar. Luego también vamos a ver la anidación por funciones condicionales. Yo os decía que se podían hacer condicionales hasta 7 veces y hoy vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Vamos a introducir un poco, nada más, las funciones financieras y esto lo vamos a hacer con un ejercicio de un préstamo hipotecario que nos suena, yo creo, a la mayoría bastante cercano. Y bueno, pues vais a ver cómo funciona una tabla hecha de esta manera con la función con varias funciones financieras, pero fundamentalmente la función de la cuota. Luego análisis de escenarios y buscar objetivo, todavía es una cosa que es muy útil y no todo el mundo lo conoce, o sea que lo vamos a repasar también, y tabla de datos, que no está aquí en el programa. Luego también en la segunda parte, bueno, digamos que yo quiero llegar a la segunda parte habiendo visto ya una importación de datos, ¿vale? Entonces tendríais una importación de datos de texto y otra de SQL, y a partir de ahí ya nos centraremos en las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, que quiero por lo menos dedicarle el último cuarto de hora o 20 minutos, dependiendo un poco de cómo vayamos de tiempo, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a arrancar ya. Si se incorpora gente yo la voy a ir sumando y ya está, ¿vale? Entonces, para esta primera parte, bueno, tenéis en el documento anterior que os he enviado, digamos, sintetizado un poco lo que es lo que yo traté de explicar, pues está en el documento Aprendiendo Excel 1, ¿vale? Entonces, en este documento que os envié por correo, podéis ver, creo, si no recuerdo mal, una explicación a buscar V, ¿vale? Dentro de las funciones de búsqueda, ¿vale? Que estaría pues aquí, ¿vale? Entonces, esto por si no lo conoce, bueno, primero darme una aproximación así de quién conoce buscar V, que ya digo, imagino lo conocéis, pero si alguien no lo conoce, pues que me lo diga y así voy un poco más rápido, un poco más despacio, ¿vale? Aunque la función de la sesión de hoy es más bien explicar coincidir e índice, ¿vale? Pero si alguien no conoce buscar V, pues bueno, primero que lo tiene aquí, bien explicado, ¿vale? Y lógicamente busca un valor dentro de una matriz indicando el número de columna, y bueno, pues eso es un poco lo que hace buscar V, ¿vale? Bien, entonces, como hay alguna persona que no lo conoce, yo ya digo, no me voy a detener mucho, pero sí voy a explicar algo. Entonces, para esto, y para empezar ya un poco un poco fuerte, pues vamos a abrir el ejercicio presupuesto, que es el de la primera hoja del libro que os he mandado de prácticas Aprendiendo Excel 2, ¿vale? Que creo, por lo que me habéis dicho, que lo tenéis todos, con lo cual no hay ningún problema. Vale, este ejercicio, digamos que estas dos primeras columnas no es que sean muy necesarias, digamos, hacer una función para esto, pero bueno, el Excel se ha planteado para explicar esa función y de esa manera pues sabéis cómo va, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que en esta columna, dentro de jefe de proyecto, nos devuelva un código o digamos una abreviación de jefe de proyecto que es JP, dentro de analista pues una abreviación que sería AN, y dentro de programador cualquiera de los 4 tipos pues PR, ¿vale? Esto tendría sentido si cada uno de estos programadores fuera una persona distinta y quisiéramos identificarle como programador, pero en una categoría, digamos, general de PR, para luego, pues, otro tipo de datos, de búsquedas, etcétera, ¿vale? Entonces, otro tipo de informes. Entonces, es decir, que todos estos son programadores, estos dos son analistas y este es jefe de proyecto. Entonces, esto con una categoría única que sería JP, AN y PR. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, y luego también el coste de la dedicación de la hora de cada uno de estos trabajadores o profesionales, ¿vale?
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos aquí una tabla y esto de aquí abajo sería la tabla de búsqueda o lo que en esta hoja que os he mostrado antes llamamos la matriz, ¿vale? Matriz de comparación o matriz, da igual. Entonces, lo que hace buscar V es en una matriz buscar un valor, que en este caso sería jefe de proyecto, o un valor parecido, en este caso analista 1 es parecido a analista, y devolver el valor correspondiente en otra columna. Esta sería la columna 1, esta sería la columna 2 y esta sería la columna 3. Entonces, en buscar V, como veis que ya está la fórmula hecha, ¿vale? Está buscando B5, que es esta, en la matriz, que es esto que está recuadrado abajo en rojo, ¿vale? Y me va a devolver la columna 2, ¿vale? Y falso quiere decir que la coincidencia tiene que ser exacta. En este caso, en esta primera fila, tiene sentido porque jefe de proyecto es igual a jefe de proyecto. En la segunda columna, si veis, la coincidencia no es exacta. Es decir, si ahora desglosamos y continuamos escribiendo la fórmula, veis que falso quiere decir coincidencia exacta, verdadero quiere decir coincidencia aproximada. Entonces, en este caso, tiene más sentido hacer verdadero, es decir, una coincidencia aproximada. ¿Por qué? Pues porque la columna 1 tiene analista 1 y analista 2, no tiene exactamente analista. Entonces, si yo pusiera falso, pues probablemente me devolvería un error. Bueno, en este caso me lo devuelve correctamente, pero me podría devolver un error porque analista 1 no es exactamente igual que analista, ¿vale? Igual que analista 2. Vale, lo mismo con programador 1, 2, 3, 4, pues eso. Si yo ahora pongo programador de categoría lo que sea, ¿vale? En este caso funciona porque tengo verdadero, ¿vale? Si pongo falso, pues me devolvería esto, ¿lo veis? Entonces, cuando son cadenas de texto, es el único caso, creo yo, en el que habría que utilizar verdadero, porque el otro es una aproximación del valor más alto a similar y, bueno, en números realmente nosotros normalmente queremos el valor exacto. Vale, ahora en esta segunda columna, pues fijaros, esto es importante, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona buscar V. Siempre la limitación que tiene esta función, digamos, es que siempre el valor que estamos buscando lo buscamos en la primera columna de la matriz, es decir, en este caso en la columna B. ¿Vale? Si yo quisiera buscar JP y que me devolviera jefe de proyecto, no lo podría hacer, ¿vale? Porque buscar V funciona, digamos, de izquierda a derecha, es decir, que siempre busca el primer valor y me devuelve el valor de la columna, el valor de esa fila en la columna que yo le indique, ¿vale? En este caso me está devolviendo en la columna 2, que es JP a NPR, que es lo que integra la columna 2, me está devolviendo el valor equivalente a jefe de proyecto. Cuando quiero que esta fórmula funcione en la siguiente, digamos, celda, que me debe devolver el coste por hora, pues bueno, como he bloqueado la matriz y he bloqueado la columna de la celda que estoy buscando, al arrastrar funciona, pero quiero que me devuelva no la columna 2, sino que me devuelva la columna 3, que es la que tiene el coste por hora. ¿Lo veis? Y entonces ya funciona perfectamente la fórmula, ¿vale? Bueno, he hablado demasiado rápido. Vale, en este caso tenemos, vale, B6 está bien, verdadero. Vale, sí, está bien. Vale. Bien, pues esto sería un poco lo que es, vale, ya sé por qué no ha funcionado al arrastrar, porque aquí tenemos falso, ¿vale? Y en la segunda columna es verdadero. Entonces, lo que os decía antes, si ponemos falso como analista 1 no es exactamente igual que analista 2, me va a dar un error, ¿vale? Bueno, pues estos son datos que ya nos da la tabla y un poco para, bueno, lo primero habéis entendido buscar V, para pasar a la siguiente función de búsqueda, más o menos, está claro, ¿no? Es decir, busca un valor dentro de una matriz y me devuelve el valor correspondiente en esa matriz en el número de columna que yo le he dicho, ¿vale? En esta sería la columna 2 y en esta sería la columna 3, ¿vale? Que en este caso además coincide que son las mismas columnas de donde estoy buscando los valores y haciendo que funcione la fórmula. Vale, esta tabla es bastante sencilla, pero bueno, por ver un poco lo que son las variables, lo que decíamos de las referencias absolutas y relativas que vimos el otro día, pues vamos a hacer un poco, bueno, pues cómo funciona. Funcionaría, lo que queremos hacer es que multiplicar o calcular el coste
el coste hora, multiplicar el coste hora por el número de horas y por el número de días que tiene cada mes. Entonces eso nos daría la asignación del coste de cada mes de cada uno de estos profesionales. Entonces multiplicaríamos, en este caso, pues 23 días que tiene enero por el coste hora, ¿vale? Que sería lo que tendría el jefe de proyecto, por el día de dedicación, ¿vale? Es decir, yo no le voy a dedicar, bueno, mejor dicho, multiplicaríamos los días por el día de dedicación, ¿vale? Esto sería un primer bloque. Luego esto lo multiplicaríamos por, pues, 8 horas que tiene cada día, ¿vale? Y luego lo multiplicaríamos por el coste de la hora, ¿vale? Y entonces nos daría, este sería el coste del mes de enero de este profesional. Entonces, si recordáis un poco, en este caso hay cosas que las puedo arrastrar a la derecha para que funcione la fórmula y cosas que no. Por ejemplo, la columna tiene que cambiar cuando arrastro a la derecha en el caso de F, ¿vale? Que sería un poco los días, porque los días de febrero son distintos a los días de febrero. Pero no tiene que cambiar, no tengo que arrastrar ni la columna del coste hora, que sería esta, ¿vale? Por lo tanto, le tengo que poner un dólar delante, a ver, de 5, aquí le tendría que poner un dólar, ¿vale? Y también tampoco el día, la dedicación del día, pues tampoco, ¿vale? Entonces tendría que ponerle aquí un dólar también para poder arrastrar esa fórmula a la derecha. Entonces, normalmente, pues esto funcionaría ya, ¿vale? Bien, si ahora quiero mover esta fórmula hacia abajo, lo que no se tienen que mover son las filas, las columnas se pueden mover, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tengo que poner el dólar delante de la fila, ¿vale? Y en este caso podría un poco arrastrar hacia abajo, ¿vale? Y como a la derecha ya lo tengo resuelto, pues ya podría arrastrar la fórmula a la derecha también y rellenaría la fórmula. Vale, esto sería un poco este ejercicio. Lo que de esto necesito es que entendáis cómo funciona buscar V, ¿vale? Y si no lo tenéis, hacer alguna prueba de cambiarle la columna aquí a la fórmula que tenéis. Bueno, en este caso no va a funcionar nada porque me tiene que devolver un valor numérico, pero podéis trabajar en la primera columna, cambiarle la columna, incluso podríais cambiar la matriz, añadir aquí una columna más, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿vale? Cambiar la matriz y para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Esto es importante que entendáis cómo funciona la fórmula porque hay gente que todavía esta función la utiliza mucho, ¿vale? Y bueno, pues tiene todavía su utilidad porque es bastante rápida, ¿vale? De utilizar para búsquedas rápidas, ¿vale? Está entendido más o menos, a la persona que no lo entendía ya ve cómo funciona buscar V más o menos, ¿vale? O la persona que no lo conocía, que creo que alguna persona me había dicho que no lo conocía. Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces, bueno, esta tabla ya casi un poco lo termino, ¿vale? Simplemente recordar que aquí nosotros podemos insertar una autosuma de esta manera rápida, digamos, arrastramos hacia abajo y aquí tendríamos el coste de todo el proyecto, ¿vale? Con la imputación de todos los profesionales que han trabajado en él durante 6 meses. Y luego tendríamos que ver el total de horas que ha dedicado en cada mes que se ha dedicado, ¿vale? Entonces aquí multiplicaríamos 8, que son las horas de cada día, por 23, y multiplicaríamos por, bueno, aquí la única un poco, entre comillas, trampa que tiene esta hoja es que hay que multiplicar por los días que le dedica cada uno de los profesionales, pero claro, estos profesionales no le dedican la misma fracción del día, sino que le dedican, pues el jefe de proyecto 0,60 de su día, el analista 1 0,90 y los otros le dedican todo el día. Entonces tendríamos que hacer aquí una fórmula anidada. Recordamos, esto nos sirve también un poco de repaso de las fórmulas anidadas. Bueno, no sería propiamente una fórmula anidada porque solo hay una función, que es suma. Pero bueno, estamos multiplicando el resultado de una función por una celda, ¿vale? Que sería una fórmula un poco anidada sencilla, vamos a decirlo así, ¿vale? Bien, entonces esto serían las horas de dedicación. Bueno, por cierto, aquí tengo que bloquear este rango. Recordar F4, el atajo para bloquear un rango, ¿vale? Y entonces aquí ya sí me saldrían las horas de dedicación. Aquí insertaría un subtotal, ¿vale? Y entonces me saldría la tarifa media, que es
todo lo que ha costado, digamos, el proyecto, dividido entre las horas que le he dedicado al proyecto, pues me daría que el coste de la tarifa, el coste hora, ¿vale?, de los profesionales involucrados en esto, serían 69,38, ¿vale? Lo cual quiere decir que esto sería lo que yo tendría que pasarle, los gastos que yo le tendría que pasar al posible cliente de este proyecto, en la cual vamos a ver un poco cómo funcionaría coincidir e índice, que son dos fórmulas que funcionan, aunque suelen funcionar de manera complementaria y que pues son las fórmulas que ahora mismo se pueden usar de una manera un poco más completa para trabajar en búsqueda, en tablas de búsqueda un poco complejas, ¿vale? Entonces, coincidir e índice lo que hacen es coincidir nos va a devolver las posiciones de un determinado valor, es decir, buscamos un valor en una matriz y él nos dice en qué fila o en qué columna está, ¿vale? Funciona con rangos, es decir, no funciona con la matriz completa, funciona con un rango. Entonces, ese rango, si recordáis, pues un rango es nada más una fila o una columna. Bien, mientras que índice nos devuelve el valor correspondiente en un rango, a un rango, esto a lo mejor no está bien redactado del todo, ¿vale? En una matriz de búsqueda nos da el valor correspondiente al número de rango y posición que le hemos dado, ¿vale? Es decir, coincidir nos va a decir la posición en la que está un valor, ¿vale? Y índice, con esas posiciones que nos ha devuelto de la fila y la columna donde está un valor, nos va a devolver el valor en esa matriz de búsqueda. ¿Entendéis un poco, no? Bueno, a lo mejor no, porque lo tenéis que ver en la práctica, ¿vale? Pero vamos, coincidir nos haría un número de fila y un número de columna para entendernos, y índice, con ese número de fila y de columna, nos daría el valor de esa celda, ¿vale? Que tiene según la fila y la columna. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en esta tabla yo he extraído, bueno, se han extraído, porque la tabla no la hice yo, una serie de IDs, de identificadores, de esta base, ¿vale? Los identificadores están en la columna F, ¿lo veis? Entonces, si yo quiero que me devuelva la ciudad, el nombre de producto, el nombre de cliente, el nombre del vendedor, etcétera, ¿vale? Si veis, el nombre del vendedor y la ciudad y el nombre del cliente lo tenemos a la izquierda de ID. Con lo cual, buscar V ya está, está fuera de juego, digamos, porque no puede buscar. Tendríamos que coger esta tabla, cambiar el ID a la columna A, y entonces ya sí, podríamos decirle que la columna busque este valor, en la columna y me devuelva pues el valor de en la columna 2 o en la columna 5 o en la columna 3, ¿vale? Bien, pero claro, nosotros no queremos que se altere la tabla a la base original, queremos trabajar con la base original tal y como es. Y entonces, primero, la limitación de buscar V es una, que solo puede buscar en la primera columna. Y segundo, que cualquier alteración del orden de las columnas en la tabla va a hacer que no funcione nada, ¿vale? Si yo ahora cojo esto y lo muevo aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues ya me he cargado la búsqueda, ¿vale? Y lo he estropeado. Entonces, vamos a dejarlo como estaba y vamos a volver aquí. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues lo primero, buscar, quiero buscar este valor, digamos, el ID, y quiero que me devuelva en qué fila de la base, en qué fila, en qué posición, por ejemplo, si este valor está en la fila 13, pues quiero que me devuelva el número 13, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es usar coincidir, ¿vale? Coincidir. Vale, entonces el valor que busco va a ser este, ¿vale? Y la matriz de búsqueda va a ser, pues en este caso, yo voy a buscarlo en la columna donde está el ID, ¿vale? Que es esta. Bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a seleccionar la columna hasta la última posición, ¿vale? Y entonces tendríamos esa, bueno, por cierto, esta hoja tiene un problema, ¿vale? Que detecté ayer, y es que por algún motivo, cambia un poco la matriz de búsqueda, lo está cambiando a la hoja actual, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras nos vale un poco para lo que queremos. Es decir, seleccionaríamos dentro de la
de la base, ¿vale? De la hoja base, seleccionaríamos la columna donde está el ID, ¿vale? Bien, cuando llegamos aquí, bueno, tiene este problema porque estoy trabajando con dos hojas diferentes, ¿vale? Entonces seleccionaríamos todo este rango, ¿vale? Y pulsaríamos intro, ¿vale? Entonces buscaríamos el valor este dentro de la matriz buscada y luego le daríamos el tipo de coincidencia, ¿vale? Que sería, pues, exacta en principio. Vale, entonces me va a dar que ese valor está en la fila 245, ¿vale? Bien, ahora lo que quiero es decirle qué valor me vas a devolver. Con buscar V diríamos que me tiene que devolver el valor que está en el número de columna X, ¿vale? Pero yo estoy trabajando de otra manera. Quiero que no me importe, digamos, en qué columna está el valor de búsqueda, que no tenga que ser necesariamente en la primera, y me devuelva, en cualquier caso, en qué columna está el valor, o sea, qué número de columna tiene el valor de la columna que quiero que me devuelva, ¿vale? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es buscar, el valor buscado sería ciudad, ¿vale? Y la matriz de búsqueda va a ser el encabezado de la tabla original, ¿vale? De la matriz original. Entonces, me iría aquí y seleccionaría todo el encabezado para ver en qué columna voy a tener, digamos, este campo ciudad, ¿vale? O sea, qué columna corresponde. Vale. Voy a darle a intro y me dice que lo tengo en la columna 2, ¿vale? Vamos a ver si es correcto, ¿vale? Es efectivamente está en la columna 2, ¿vale? Entonces ahora tengo la posición de columna y tengo la posición de fila de este valor y de esta columna. Entonces lo que voy a utilizar es la función complementaria que es índice. Entonces, índice. Lo que tiene que seleccionar es, ahora en este caso ya sí que tengo que seleccionar toda la tabla, ¿vale? La matriz, ¿vale? Me iría hasta el final y seleccionaría la matriz, ¿vale? Bien, bueno, ya sé que tengo pocos argumentos, vale. Entonces, ahora vamos a ver el número de fila. Pues el número de fila lo tengo aquí, ¿vale? Y la otra cosa que necesito es el número de columna, que lo tengo aquí. Vale, entonces ya me da la ciudad, ¿lo veis? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues en la fila 245 de la columna 2, que es la de ciudad, en la fila 245 está la ciudad correspondiente a este ID, ¿vale? Bien, hasta ahí un poco sería lo que es la fórmula, digamos, hecha en su proceso. Pero lo que queremos es que no tengamos, digamos, que hacer este lío para, es decir, tener que hacer dos celdas en un lado, para poder poner las fórmulas y otra en otro para tal. No queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es anidar las fórmulas de índice y coincidir, ¿vale? Bien, para esto, bueno, lo primero voy a bloquear la matriz, ¿vale? Lo que he hecho es bloquear la matriz un poco porque era necesario para que luego yo pueda arrastrar la fórmula, etcétera, ¿vale? Eso es fundamental. Vale, y ahora lo siguiente que voy a hacer es primero bloquear el rango en esta fase, recordar con F4, ¿vale? En esta fórmula, y en esta otra también voy a bloquear este rango, ¿vale? Bloqueo el rango. Vale, entonces, una vez que he bloqueado los rangos, ya ellos van a buscar siempre en el mismo sitio, independientemente de que yo arrastre la fórmula o no. Vale, entonces ahora voy a seleccionar esto que va en la fila. Fijaros que estoy seleccionando justo desde después del igual, ¿vale? Y entonces, el valor de la fila, que es este, fijaros que la ayuda de Excel aquí me ayuda bastante, le voy a pegar esta fórmula, ¿vale? Vamos a ver si funciona bien. Sigue funcionando, ¿vale? Y ahora, en el valor de la columna, que aquí, como digo, estas ayudas que tiene Excel son súper útiles, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es pegarle esta otra fórmula. Y entonces estoy anidando fórmulas, ¿vale? Copiamos lo que va después del igual, selecciono aquí, cambio H3 por esa fórmula y fijaros que me sigue funcionando perfectamente. De tal manera que ya puedo prescindir de estas dos. ¿Lo veis? ¿Lo habéis entendido más o menos? ¿Cómo hago visibles las ayudas? Vale, simplemente pegar la fórmula en el chat. Sí, mira, ahora que ya la he terminado, a ver,
Vale, mi idea es que intentéis hacerlo, ¿vale? Si os pego la fórmula ya, pues vais a ver cómo funciona y, vamos, ya la vais a tener, digamos, y ya va a ser muy práctico. Vais a tener los ejercicios totalmente completados o durante el día de hoy, ¿vale? Entonces, sí quisiera que hagáis la fórmula coincidir. No hace falta que hagáis la fórmula índice, ¿vale? Pero probar a hacerla coincidir, ¿vale? Que es bastante sencillo. Lo único que tenéis que hacer es introducir el valor buscado, luego la matriz buscada, en este caso sería la columna donde está el ID, y luego el tipo de coincidencia exacta. Y para que veáis que os funciona y tal. Pero vamos, sí, os pegaré la fórmula, ¿vale? Para avanzar un poco más rápido. Vale. Bueno, lo primero, eso sería un poco coincidir e índice, que en este caso he funcionado de una manera anidada, ¿vale? Yo le he puesto aquí las fórmulas de fila y de columna. En este caso he cogido índice y he copiado las fórmulas de fila y de columna. Se puede hacer también, como decía Ricardo, digamos que es más intuitivo si yo le pongo un nombre a cada una de las columnas. Entonces sé que estoy buscando por medio de transporte o sé que estoy buscando o que estoy pidiéndole que me devuelva un nombre de producto o medio de transporte o lo que sea. Vale, pues vamos a hacer la de, primero, para que entendáis un poco las fórmulas o funciones de sí, pues tenéis esta hoja que lo que quiere decir básicamente es que son subfunciones de la función sí. Yo puedo darle una condicional normal, es decir, si en este valor tengo mayor que 0 o mayor que 5.000, devuélveme un descuento de un 20%. Pero también puede ser que yo le diga que yo quiera tener dos condiciones en ese condicional. Por ejemplo, si el cliente es VIP y este valor es mayor de 5.000, devuélveme un 30% de descuento. Si el cliente es normal y es mayor que 5.000, devuélveme solo un 10%, ¿vale? Entonces, para esto funciona la función i, que lo que hace es que se sitúa después a continuación de sí, abrimos paréntesis, ponemos la i y luego ponemos las subcondiciones, que serían, pues la subcondición 1 sería que es el importe de ventas mayor de 5.000 y la subcondición 2 es que el cliente es de tipo VIP. Y entonces harías la acción 1 o harías la acción 2. Exactamente igual funcionan o y no. O lo que hace es que sea una condición u otra, es decir, el cliente tiene, le hemos vendido más de 5.000 o es VIP. Si se da una de las dos, le vamos a hacer un descuento de un 30%, ¿vale? Y el no, que es lo mismo que o, lo que pasa es que la diferencia es que invierte, digamos. Es decir, cuando una cosa se da, la condición es verdadera, si no se da, sería verdadero, y si se da, es falso. Bueno, básicamente yo creo que trabajaríamos con i y con o, ¿vale? Porque la otra, para mí, es liar un poco el tema. Y luego aquí, este ejercicio, lo que estamos haciendo simplemente es que una tabla en la cual apliquemos un descuento según pues una escala, ¿vale? De una escala de precios. Entonces, lo que haríamos aquí sería, si pues el precio, que sería la fórmula de entrada, es mayor o igual que 25.000, ¿vale? En ese caso, devuélveme un descuento, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, multiplicaríamos el precio por 1 menos el descuento que le hemos dado, que sería este, ¿vale? Bien, en este caso el precio no es mayor que 25.000, ¿vale? Entonces, vamos a poner 25.000, ¿vale? Y entonces él me aplicaría un 25% de descuento, ¿vale? Bien, eso sería si el valor sí es verdadero. Si el valor sí es falso, ¿vale? Pues en este caso yo puedo decirle que no me devuelvas nada, para que no me aparezca ese falso tan feo, ¿vale? Entonces voy a poner aquí 10.000 y veis, la fórmula funciona bien. ¿Qué hago en esta segunda celda? Pues le voy a decir, si el valor del precio es mayor o igual que 20.000, entonces devuélveme o aplícame otro descuento, que es multiplícame el precio por, pues bueno, lo voy a hacer de una manera un poco más fácil, que sería por 80, ¿vale? Bien, y si no, recordar, 0 o en blanco, ¿vale? Bien, esto sería un poco lo que es las fórmulas que funcionarían, digamos, independientemente una de otra, ¿vale? Entonces tendría que, me devolvería el valor cada uno en una celda y eso no me vale. Entonces lo que quiero hacer
es hacer eso en una única fórmula. Entonces, para eso tengo que anidar dos, ¿vale? Entonces, lo que le voy a decir es, si ese valor es mayor o igual que 25.000, entonces devuélveme pues ese descuento. Y si no, lo que vas a hacer es colocarme la otra fórmula, es decir, porque puede ser mayor de 20.000 todavía. Entonces, así voy anidando fórmulas, ¿vale? Entonces, la primera sería esta, ¿vale? Igual, tal. Y si no, en vez de devolver un valor falso, pues tendría que hacer, bueno, en este caso le voy a poner el valor en blanco, pues anidaría con la segunda fórmula, que es esta, ¿vale? Entonces puede ser que no sea mayor de 25.000, pero sí sea mayor de 20.000, ¿vale? Y en esta fórmula, si el valor es verdadero, pues devolvería ese valor, y si el valor es falso, otra vez, ¿vale? Bueno, demasiados argumentos, ¿vale? Si el valor sí es verdadero, a ver, si el valor es verdadero, haríamos esto, y si el valor es falso, haríamos todo esto, ¿vale? Aquí la prueba lógica sería mayor o igual que tal, el valor sí es verdadero, hacemos esto, el valor sí es falso, hacemos esto. Y si el valor sí es falso, hacemos esto. Creo que ahora debería funcionar. Vamos a verlo. Vale. Bien, en este caso no es mayor de nada de esto, pero si le pongo 20.000, mayor o igual que 20.000, ¿vale? Que sería 25.000. Este es mayor que 25.000 y este, si es mayor o igual que 20.000, vale, ya sé lo que pasa. Mayor o igual que 20.000, que es este, entonces multiplica por 80. Es que he pegado la misma fórmula dos veces, ¿vale? Que sería 80. Vale, y ahora sí. Bueno, esto sería, en esta celda pondríais si es mayor o igual que este, en esta pondríais si es mayor o igual que este otro, y así hasta si es menor o igual que 10.000. Y en ese caso, en una sola fórmula, ¿vale? Tendríais, digamos, pues una tabla de descuentos introducida, ¿vale? Este no lo vamos a terminar, pero para que os hagáis una idea, pues esto lo puedo anidar hasta 7 veces, ¿vale? Es decir, podría hacer hasta 7, en este ejercicio concreto podría hacer pues eso, hasta 7 descuentos diferentes. Vale, este sería el descuento y ya está, ¿vale? Bueno, pues de momento he anidado dos, pero ya digo, esto puede prolongarse hasta el infinito. Es decir, en este valor sí verdadero yo puedo volver a poner la otra y entonces le digo, bueno, hasta el infinito no, exactamente hasta 7. Vale, pues si el valor sí es verdadero, pues entonces multiplícame, bueno, en este caso sería si el valor este es mayor o igual que 15.000, pues entonces el valor sí verdadero multiplícame esto por 85%, ¿vale? Eso sería si el valor sí es verdadero. Si el valor sí es falso, pues no hagas nada, ¿vale? Y así. Y entonces esta fórmula ya, si yo ahora pongo aquí 15.000 o 17.000, ¿vale? Pues me haría el descuento correspondiente, que sería el 85%. ¿Lo entendéis, no? ¿Está claro la alineación de fórmulas condicionales? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo habéis entendido o no? Bueno, de todas maneras, este ejercicio, ya digo, lo vais a tener también completado dentro de los apuntes que voy a mandar hoy. Y vamos a pasar ya a la tabla de programa de amortización, ¿vale? En esta tabla nos va a servir para explicar, primero, las funciones financieras y segundo, vamos a explicar también un poco lo que sería una anidación condicional, ¿vale? Pero bueno, creo que por tal y como vamos de tiempo, vamos a explicar exclusivamente las funciones financieras, ¿vale? La anidación condicional, tenéis aquí la teoría, practicarlo es muy fácil, además os lo va explicando Excel, digamos, paso a paso. Vale, las fórmulas financieras que tenéis aquí, las tenéis explicadas, esta hoja solo de explicación. En este caso, pues es cálculo de un interés, ¿vale? O bien puedo calcular a partir de el valor inicial del préstamo y la mensualidad. También puedo calcular el pago, es decir, la cuota, a partir de el valor inicial del préstamo
el interés y, bueno, y las anualidades, las cuotas, ¿vale? Eso también lo tengo que tener. Luego también puedo calcular el número de periodos a través de las otras variables, el valor inicial lo puedo calcular a partir de las otras variables y el valor final también lo puedo calcular a partir de las otras variables. Vale, como veis, bueno, pues estas fórmulas funcionan como un equipo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo yo vaya modificando los argumentos tasa y número de periodos, va a modificarse la cuota. Si yo modifico la cuota, pues el número de periodos puede también variar, o sea, puede modificarse en base a esa cuota modificada. Vale, todo esto os lo cuento porque luego en la simulación de escenarios pues vamos a intentar verlo. Vale, en esta tabla está todo rellenado menos el pago programado, para que veáis un poco cómo funciona la fórmula pago. La fórmula pago tiene que contar con un importe de préstamo inicial, un valor inicial, una tasa de interés, un valor del préstamo en años, o sea, un número de periodos, que sería la multiplicación de los años por el número de meses que tiene cada año, y luego tiene otras dos variables que son bueno, pues el cálculo si es al final del periodo o al inicio del periodo, que no tiene demasiada importancia. Entonces, vamos a calcular el pago en esta fórmula. Sería la tasa, que sería esta. La tasa de interés, bueno, estos serían los nombres. Fijaros que esta tabla está hecha con nombres para mayor comodidad. Dividiríamos la tasa de interés entre 12, ¿vale? La tasa de interés siempre se divide entre 12 porque es un valor anual, ¿vale? Después sumaríamos, bueno, introduciríamos o multiplicaríamos el número de años por los periodos que tiene el año, que serían 12. Si la cuota fuera bimestral, pues tendría que multiplicarlo por 6, ¿vale? Y luego tendría que introducir el valor inicial del préstamo, que sería 250.000 en este caso. El valor final queremos que sea 0 y el tipo, que es lo que os decía, de final del periodo o comienzo del periodo, ¿vale? Esta fórmula siempre se pone, siempre el resultado que da es negativo. Por eso normalmente si queréis que el valor que os devuelva sea positivo, ponerle un menos delante, ¿vale? Porque pago funciona devolviendo, como es una cuota a pagar, un debe, ¿vale? Siempre devuelve un valor negativo. Entonces le tendríais que poner un menos delante. Vale, esta fórmula, tal y como me sugería alguien, voy a mandárosla para que la peguéis en la hoja, porque quiero que trabajéis con ella ahora en la simulación de escenarios, ¿vale? Entonces os la voy a pegar aquí. Me gustaría que la probarais, pero bueno, que probarais a hacerla vosotros, pero en caso de que no seamos lo suficientemente, bueno, pues que no la tengamos a tiempo, por así decirlo, pues vamos a hacerla, os la voy a mandar y la pegáis en la hoja para que la hoja funcione. Bueno, veis que aquí luego hace un pago programado, ¿vale? El pago adicional, esto nos da igual, ¿vale? Vamos a quitarlo para simplificar. El capital, pues fijaros la condicional cómo funciona. Si número de pago es distinto de 0, entonces el pago total menos el interés, ¿vale? Fijaros esta un poco más complicada, la fórmula anidada. Aquí veis que si el número de pago es distinto de 0 y además el pago programado más el pago adicional es menor que el saldo inicial, entonces haz una cosa y si no, haz esto otro, ¿vale? Veis aquí la fórmula anidada condicional, ¿no? Esta hoja os la quería mostrar para que vierais un ejemplo de fórmula anidada con una subcondición. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es la simulación de escenarios, ¿vale? Para eso tenéis que ir a datos, administrador de escenarios, ¿vale? Y el ejercicio lo que dice, bueno, este ejercicio ya está hecho, y luego una simulación en pantalla de cómo quedaría la cuota y el total de interés modificando los años y el interés del préstamo, y guardar un resumen de las tres opciones. Vale, esto querría que lo intentarais hacer conmigo, ¿vale? En administrador de escenarios, que es datos, administrador de análisis de hipótesis, administrador de escenarios, agregaríamos el nombre del escenario, ¿vale? Que es escenario 1. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, la hipoteca o el préstamo hipotecario lo tendríamos a 30 años. Vamos a poner, siendo un poco más pues, optimistas, que lo podemos cubrir en 20 años, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona agregar escenario? Pues lo que tenéis aquí, ¿vale? Primero, le vamos a decir qué celdas van a variar, ¿vale? Las celdas cambiantes, que se llama. Y al oprimir el botón aceptar, se mostrará un cuadro de diálogo en el que decimos los valores específicos
que nos va a dar en el escenario según lo que hemos, las variables o los cambios que hemos hecho en las celdas cambiantes, ¿vale? Una vez que tenemos eso, agregaríamos otro escenario, que podría ser pues a 40 años, o a 15 años, o a 25 años. Y me devolvería en cada una de ellas el valor, como me quedaría, pues por ejemplo, la cuota, ¿vale? Bien, una vez que tenemos todo eso, podemos obtener un resumen de las distintas simulaciones que yo he hecho. Entonces, para este caso concreto, pues las celdas cambiantes hemos dicho que van a ser el interés y los años, ¿vale? Bien, el tipo de interés hemos dicho que va a ser, bueno, vamos a dejarlo igual, y el número de años del préstamo lo vamos a poner a 20. Bueno, el tipo de interés lo vamos a variar también. Vamos a decir que por hacerlo a 20 años, pues nos baja el interés, ¿vale? Bien, entonces tendríamos el tipo de interés 0,008 y en los años del préstamo 20, ¿vale? Y ya tenemos la simulación a 20 años. Ahora vamos a agregar una simulación, vamos a pasarnos ahora de pesimistas y vamos a poner a 40 años. Entonces las celdas cambiantes serían las mismas, es decir, tendríamos que trabajar con interés y número de años, ¿vale? Y lo que vamos a variar es, bueno, primero nos va a subir el interés, ¿vale? Y segundo nos va a poner 40 años. Y ya tendríamos a 40 años. Y por último agregamos la que tenemos ahora, que sería a 30, ¿vale? Entonces tendríamos estas dos otra vez, seleccionaríamos las celdas cambiantes, que serían esta y esta, ¿vale? El nombre del escenario a 40, no, a 30 años, me parece que es, ¿vale? Aceptamos y entonces ponemos que 1% y 30, ¿vale? Y ya tenemos los tres, ¿lo veis? Bien, cuando tenemos esta opción, digamos, pues podemos o bien modificar los valores, ¿vale? Y entonces haríamos nuevas simulaciones o bien hacer un resumen, ¿vale? De qué es lo que yo os pedía en el ejercicio. Pero bueno, vamos a ver otra manera de hacer, digamos, la misma simulación, ¿vale? En la cual queremos obtener un valor definiendo el valor de una celda para no retrasarnos demasiado. En este caso, lo que vamos a hacer es el segundo ejercicio que pone aquí, que es calcular el número de años que debería tener el préstamo, pero que la cuota se nos quede en 800 euros, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir la celda de la cuota, que sería esta, ¿vale? Y la vamos a definir con el valor 800. Y para eso vamos a cambiar el valor de la celda del número de años, que sería esta, ¿vale? Entonces, quiero saber a cuántos años tengo que hacer el préstamo hipotecario para que nos dé un valor de 800. Bueno, vamos a poner una variante, digamos, que sería 700, ¿vale? Y entonces él me dice, en este caso, pues que a 35 años la cuota me podría bajar a 700 euros, ¿vale? Bueno, para un poco ver otra forma de hacer esto y tratar de completar el ejercicio anterior del resumen de la simulación de la cuota según una introducción de años u otro, vamos a hacer una tabla de datos, ¿vale? Que lo tenéis en la hoja tabla de datos, ¿vale? Que la veis en la hoja siguiente y vamos a hacer esa simulación que yo he tratado de hacer con análisis de escenarios, que algo ha fallado ahí, pues vamos a hacerla con la tabla de datos, que sería otra manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, estaríamos en tabla de datos, ¿vale? Y lo que haríamos sería decirle qué valor nos va a cambiar, ¿vale? Que en este caso sería el valor de la fórmula de pago, ¿vale? Con qué valores se va a situar la fórmula de pago, es decir, la cuota en este caso, según hagamos una variable de el tipo de interés, ¿vale? Y luego vamos a hacerla de dos variables, el tipo de interés y el número de años. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues lo primero nos iríamos a análisis tabla de datos, ¿vale? Que sería esto. Bueno, seleccionaríamos la tabla de datos que queremos rellenar. En tabla de datos lo importante es la selección que nosotros hacemos previamente. Entonces, como esta fórmula que hemos puesto aquí, tenemos unas celdas de origen que son estos, el importe del préstamo, el interés y los años del préstamo, así como los periodos del año,
¿vale? Lo que vamos a hacer es que cambiando los valores de estas, en este caso el interés, ¿vale? Exclusivamente este, yo voy a obtener una serie de datos dependiendo de qué valores introduzco aquí, ¿vale? Entonces, la celda de entrada de la fila sería esta, que es el interés, que es, va a tener estos valores, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, ¿vale? En este caso, yo no voy a introducir el valor de la celda de entrada de la columna, ¿vale? Bueno, y en este caso me estaría dando, pues, 827, 869, 850, 862. Y ahora vamos a introducir una tabla de datos de dos variables. Entonces selecciono, primero, la fórmula la tengo que poner en la esquina superior izquierda. A la derecha pongo los valores de fila y a la izquierda pongo los valores, o debajo, mejor dicho, pongo los valores de columna. Selecciono, lo más importante de tabla de datos es seleccionar correctamente la tabla en la que queremos introducir los datos. En este caso, siempre cuando es una tabla de doble variable, introducimos la fórmula en la intersección entre la fila y la columna, como veis aquí, ¿vale? Aquí estaría la fórmula, aquí estaría la fila de datos que va a cambiar y aquí estaría la columna de datos que va a cambiar. Entonces nos iríamos aquí y una vez he seleccionado la tabla con la que voy a trabajar, iríamos a análisis de datos, a hipótesis, tabla de datos. Introduciríamos la celda de entrada de la fila, ¿vale? Que en este caso sigue siendo el interés, es decir, sigue siendo esta, e introduciríamos la celda de entrada de la columna, que en este caso son los años del préstamo, ¿vale? Y entonces nos daría que a 1,50, bueno, esto es una locura, 50 años, pero vamos, tendríamos 592, y cuando es a 20 años 1,20, que es el interés más bajo, pues tendríamos 1172. Lo normal es que el banco pues nos ponga un interés más bajo conforme los años son menores y un interés más alto conforme más años realizamos el préstamo. Esto está entendido más o menos, la tabla de datos, ¿lo habéis entendido? ¿Habéis hecho por lo menos la primera? Intentar hacer la primera y cuando lo tengáis ya pasamos a las tablas dinámicas, ¿vale? La importación me temo que nos va a dar poco tiempo para verla, con lo cual, y como quiero que veáis las tablas dinámicas, pues nos vamos a pasar a las tablas dinámicas. ¿Está claro la tabla de datos? ¿Está claro buscar objetivo? Decirme algo porque si no, yo entiendo o que no estáis entendiendo nada o que lo estáis entendiendo todo perfectamente. Una de dos, puede ser. ¿Me habéis seguido más o menos con la tabla de datos y con buscar objetivo, que son las dos que más o menos están claras? Más o menos, vale. Probar a hacer, los que lo tengáis más o menos, probar a hacer simplemente la tabla de datos sencilla, es decir, esta, la de arriba, que la tenéis en la hoja, si es que es muy fácil, solo tenéis que seleccionar la tabla, ¿vale? Y seleccionar en análisis de hipótesis tabla de datos y decirle dónde está el valor de entrada de la fila, es decir, el valor que va a variar. Las celdas cambiantes, que era, digamos, en lo que os decía antes en el escenario, en el análisis de escenarios. ¿Vale? Mientras tanto, comprobar cuando tengáis la tabla de datos hecha, los que la estáis haciendo, digamos, pues decirme que la tenéis, ¿vale? Que habéis hecho la tabla de datos esta inicial, esta nada más. Esta no me hace falta que la hagáis, aunque es igual de sencillo, ¿vale? Lo iremos viendo con la práctica. Si te estamos escuchando no podemos probar. Vale, pues os voy a dar 2 minutos para que probéis esto, ¿vale? 2 minutos. Y mientras tanto, yo voy a hacer una comprobación aquí de la tabla dinámica que tenía y vosotros podéis probarlo. Porque es que quiero que al menos alguna de estas funciones veáis cómo funciona, ¿vale? La tabla de datos hecha, ¿vale? Sí, vale. Vale, pues, y luego recordar, buscar objetivo, que es la que ya decía, yo creo que está correcta, digamos, de las que he explicado, yo creo que es la más sencilla, digamos, pues es bastante fácil, la habéis hecho también buscar objetivo, más o menos. Si la tenéis, bueno, recordar que dentro del programa de importación tenemos buscar objetivo, pues eso, que sería simplemente, lo único que tengo que decirle es qué celda tengo que cambiar para que, o qué valor quiero tener en una celda determinada. En este caso yo os proponía la cuota, ¿vale? Con el valor
500 cambiando la celda y en este caso pues 30 años, ¿vale? Entonces para que una cuota sea más baja me subirá los años hasta pues ni se sabe, pero bueno. Perfecto, pues ya me habéis confirmado. Vamos a la tabla dinámica World Meters, que es la 8, ¿vale? La de tabla dinámica ventas motor la vamos a dejar un poco aparte. Bien, para la tabla dinámica es tan sencillo como insertar, ¿vale? Y tabla dinámica, pero no lo hagáis todavía, ¿vale? Quiero que antes entendáis un par de cosas, ¿vale? Bueno, me vais confirmando que estáis haciendo la tabla, perfecto. Intentar hacer las dos, mientras yo os voy hablando, digamos, la tabla dinámica. Y luego, entonces, la tabla dinámica, la variable que tendría sería, yo puedo seleccionar, mirad, por ejemplo, en la tabla dinámica de ventas motor, si yo quiero obtener una tabla dinámica de una parte de la tabla, en ese caso no tengo que tener nombres, lo que decíais antes, ¿vale? En las fórmulas, si tengo nombres en esta hoja, digamos, él va a entender, si yo tengo una tabla ya relacionada, él va a entender que la tabla es la que yo tengo. Es decir, que si hay una hoja en la cual he definido una tabla, él va a entender que la tabla dinámica es esa tabla que yo tengo en esa hoja. Pero si no tengo definida ninguna tabla, recordad que la tabla se definía o bien con el nombre o bien definiendo un nombre, como explicábamos antes, o bien con el con inicio y dar formato como tabla. Entonces, automáticamente le da un formato y entiende que esta matriz es una tabla. Vale, si yo no quiero eso, sino que quiero solo de una parte de la tabla hacer una tabla dinámica, tendría que no tener ninguna tabla definida y luego seleccionar un rango dentro de la matriz. Y entonces me iría a insertar tabla dinámica. Seleccionaría este rango, fijaros que yo este rango lo puedo variar y puedo coger que incluya hasta los todoterreno, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, una vez que he seleccionado un rango un poco más amplio, puedo hacerlo en la hoja de cálculo existente o puedo crear en una nueva hoja de cálculo. Yo voy a decirle que lo haga en la hoja de cálculo existente, ¿vale? Entonces le diría que me la incluya aquí y le daría aceptar, ¿vale? Y entonces él me crearía una tabla dinámica dentro de esta hoja, ¿vale? Normalmente en las tablas dinámicas yo recomendaría que lo hicierais siempre en una hoja independiente, porque si no es un follón de narices. Entonces, vamos a repetir, voy a seleccionar en este caso toda la tabla, ¿vale? Voy a darle a insertar, voy a hacer tabla dinámica y le digo que en una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Y entonces, al aceptar, él me crearía una nueva hoja con la tabla dinámica que he seleccionado, ¿vale? Bien, no quiero que hagáis quiero que hagáis la tabla dinámica de World Meters, simplemente, en este caso, como tengo definido un objeto que es tabla, yo voy a insertar tabla dinámica y él me va a reconocer ese objeto que es tabla 2 y me va a crear en una nueva hoja de cálculo. Entonces, aquí sí querría que lo hicierais conmigo, ¿vale? Seleccionar la tabla dinámica World Meters, seleccionar en cualquier celda, da igual, porque todo es una tabla, es decir, todo este objeto, él ya sabe que es una tabla, hasta abajo. ¿Cómo identificar esto? Por si alguna vez os pasa, porque normalmente os pone aquí un simbolito en la esquina inferior derecha, ¿vale? Y así sabemos que estamos en una tabla. Entonces, cuando tengáis la tabla dinámica, hayáis seleccionado cualquier celda, insisto, insertar y tabla dinámica, avisadme, ¿vale? Para ver un poco que podemos seguir avanzando, ¿vale? Porque es que en este caso sí que necesito que tengáis la tabla dinámica para poder explicaros, ¿vale? Si no tenéis la tabla dinámica, pues no estáis viendo nada, con lo cual no vais a asimilarlo, ¿vale? Vale, ya tenéis la tabla dinámica. Vale, perfecto. Bien, vamos a ver cómo os explico yo esto para que lo entendáis bien y os quedéis con una imagen de lo que son las tablas dinámicas más o menos clara, ¿vale? Vamos a dedicarle unos 15 minutos a esto y vamos a intentar acabar antes de las 11:30, pero sí que os llevéis una primera aproximación, ¿vale? A ver, en principio, las tablas dinámicas muestran o bien la información de una tabla definida o bien un rango, ¿vale? También puedo seleccionar un rango determinado y elegir e insertar una tabla dinámica con ese rango. Una vez que tengo esa tabla dinámica, él me puede calcular, aplicar las funciones aritméticas básicas sobre todas las variables numéricas de esa tabla, ¿vale? Bien, esto de campos calculados y tal, nos vamos a olvidar de ello. Lo más importante de la tabla dinámica
es que los valores que yo quiero obtener, aquello que yo quiero saber de la tabla, eso lo tengo que poner como valores dentro de la tabla. Y lo que no quiero que me dé el resultado, sino que va a ser un modificador de ese valor, una categoría de ese valor, esto es lo que tengo que poner en la tabla dinámica en el apartado de columnas o de filas. Y luego tenemos una supercategoría que sería filtros, ¿vale? Entonces, en esta tabla dinámica que habréis abierto de Word Methods, ¿vale? Que sería esta, lo que yo quiero es saber, en este caso, bueno, es una tabla extraída de un proveedor de datos que es muy solvente y muy fiable, y en este caso lo que tenemos es el total de casos de infección del COVID-19 en los distintos países. Entonces, lo que yo quiero saber es el total de casos de cada país. Entonces, esto, intentar hacerlo conmigo. Este dato lo tenéis que poner, bueno, automáticamente él os lo va a colocar en valores porque es el primero. Y me va a decir el total de casos que tengo en toda la tabla, es decir, en todo el mundo sería en este caso. Y aquellos datos que yo quiero que sean categorías, los voy a poner o en filas o en columnas. En este caso, yo voy a seleccionar el país, country, y lo voy a poner en filas, ¿vale? Y de momento yo ya tengo una tabla en la cual me da el número de infectados en cada uno de los países que tiene la tabla, ¿vale? Ahora quiero saber otra cosa. Lo que quiero saber es el número de fallecidos que hay en cada uno de los países, ¿vale? En ese caso, como es un valor que yo quiero saber, ¿vale? Lo tengo que poner en valores. Lo arrastro a valores. Bien, si os pasa esto que me ha pasado a mí, me vale perfecto porque quiero explicaros por qué en algunos casos, digamos que no nos da el valor que tiene la tabla original, ¿vale? ¿Habéis por lo menos introducido el total de casos y los países? ¿Habéis llegado hasta ahí con la tabla? Tenéis country, ¿vale? En la primera columna y país, número de casos en la segunda, ¿vale? Bien, entonces ahora añadir el número de fallecidos y añadirlo en valores, ¿vale? Bien, hasta ahí. Vale, ahora una vez que tenemos esto, si aquí, fijaros que en infectados me sale suma, pero en total de fallecidos me da cuenta. Vale, pues situaros ahí, ir a configuración del campo de valor, ¿vale? Que es un campo de fila. Vale, en este caso, fijaros que me está sumando, perdón, que me está haciendo una cuenta. Entonces, claro, como en cada una de estas filas del total de fallecidos yo tengo 1, pues me da dando 1. Entonces, cambiarlo a suma y ya os dará el número de fallecidos. ¿Está claro hasta ahí? Vale. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, pues un poco para seguir y no dispersarnos, vamos a hacer los ejercicios que yo os he puesto aquí, ¿vale? Que sería, bueno, pues no os lo he puesto. Creo que no os lo he puesto. Bueno, no tiene importancia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ordenar, vamos a hacer un rango de datos, de ese rango que no hemos hecho al seleccionar, lo vamos a hacer ahora y vamos a ordenar los valores de la tabla. Entonces, lo primero, vamos a ordenar de mayor a menor por la suma del total de casos. Fijaros que si yo me coloco en la etiqueta de fila, como esto funciona de esta manera de filtrado en una tabla dinámica, tiene una variante respecto a cómo funcionaría en una tabla normal. En una tabla normal yo solo podría ordenar en la columna en la que estoy, solo podría ordenar por la columna en la que estoy, es decir, solo podría ordenar de mayor a menor de países. Pero en una tabla dinámica yo puedo hacer otro tipo de ordenación. Entonces puedo ordenar por la columna de total de casos. Entonces ordeno por la columna de total de casos. Esto lo puedo hacer también ordenando, digamos, desde aquí, seleccionando ordenar, ¿vale? Y ordenar de mayor a menor. Pero para que veáis cómo sería una tabla dinámica, fijaros que en más opciones de ordenación yo puedo seleccionar otra columna. Entonces selecciono el total de casos y ordeno en descendente, ¿vale? Ordeno de mayor a menor el total de casos. Y luego veo que el que más tiene es Estados Unidos, después India, Brasil, nosotros estamos en la posición 5, si no me equivoco, ¿vale? O 6, etcétera. Vale, ahora esta misma ordenación yo la puedo hacer basándome en la ordenación de la columna de fallecidos. Entonces me voy a la columna de fallecidos,
y veo quién tiene más fallecidos. En este caso vuelve a ser Estados Unidos, Brasil, India, México y nosotros bajamos un poco, ¿vale? Bueno, nosotros quiero decir España, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a hacer un filtro. ¿Recordáis la primera sesión de la semana pasada, los filtros? Vamos a hacer un filtro de valor en el cual la suma de lo total de casos es mayor de 1.000.000, ¿vale? Para poder hacer un gráfico de los países cuyo total de infectados es mayor o igual que 1.000.000. Entonces, seleccionaríamos mayor o igual de 1.000.000. ¿Vale? Y ahí tendríamos ya una tabla un poco más manejable, digamos, ¿vale? Bien, una vez que tenéis esto, yo lo que vamos a hacer a continuación, para que entendáis un poco cómo funcionan las tablas dinámicas, primero vamos a entender cómo, digamos, actualizaríamos los datos de una tabla dinámica. He escogido esta tabla porque, si os fijáis, a diario están cambiando, es un campo en el que los datos están cambiando a diario. Entonces, imaginaros que sois un analista de un centro de datos, de centro de infecciones sanitarias o lo que sea, y os piden que hagáis una tabla dinámica que os devuelva simplemente los infectados de los países que tengan más de 1.000.000 de infectados, ¿vale? Bueno, por cierto, esto lo voy a ordenar por el número de infectados, ¿vale? Bien, entonces tendríamos, primero, lo haríais de esta manera, pero luego además daros cuenta de que estos datos pueden variar cada día. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos podemos pasar a, pues, de un día para otro fácilmente podemos variar este dato y que sea así, ¿vale? Entonces, una vez que esta tabla dinámica, el origen de esta tabla dinámica ha cambiado sus datos, para que esto lo vuelque en la tabla dinámica, yo tendría que ir a analizar, actualizar, ¿vale? Y fijaros cómo me ha cambiado ya el dato, ¿vale? Actualizar todo, bueno, etcétera. Esto es muy importante porque cuando trabajáis con una tabla dinámica que está vinculada a un origen de datos, ese origen de datos puede estar en otra tabla, en otra hoja del mismo Excel, pero también puede estar en un SQL, puede estar en una query que se lance sobre, bueno, un Power Query, puede estar sobre la fuente de datos que sea. Entonces, tenéis que tener claro que una tabla dinámica puede actualizar los datos del origen. Y de hecho, si por ejemplo en este caso no estamos actualizando los datos a fecha de hoy, pues esta tabla dinámica no nos serviría de nada, ¿vale? Entonces, recordar que para actualizar los datos de una tabla dinámica lo tenéis en la solapa analizar. Hay dos solapas que son específicas de la tabla dinámica. La solapa analizar y la solapa diseño. Vale, vamos a intentar ir un poco por orden. Vale. Recordad, hemos explicado lo de los valores, hemos explicado lo del filtro de toda la tabla. Bueno, lo del filtro no lo hemos explicado y todavía no hemos explicado pues la segmentación, ¿vale? Que os lo voy a explicar a continuación. Entonces, en esta tabla dinámica yo quiero que al pulsar un botón me dé el valor o los resultados de Estados Unidos, al pulsar otro me dé el de USA, me dé el de la India, el de Colombia, el de España, etcétera. Entonces, para eso, en esa misma solapa de analizar, insertaríamos una segmentación de datos. Esa segmentación de datos yo la puedo hacer por lo que quiera, ¿vale? Pero en este caso, pues lo voy a hacer por país, que es lo que realmente más me interesa, ¿vale? Bien, entonces, aquí tendríamos una segmentación en la cual, según yo seleccione un país u otro, él me va a dar un resultado u otro, ¿vale? Entonces, yo voy a seleccionar, pues en este caso, Brasil, y fijaros que me da solo el resultado de Brasil, ¿vale? Albania, etcétera, o el que sea, ¿vale? Bien, esto sería un poco lo que es la segmentación. Es una manera de que todo sea, pues por así decirlo, más fácil. Lo que hace es aplicar este filtro de manera directa con una capa superpuesta de botones en la cual cada uno de ellos es uno de los valores de la columna o de la fila. Vale. Hasta ahí un poco la segmentación. Y ahora os voy a explicar lo que me queda, que es el filtro, ¿vale? El filtro es una supercategoría, ¿vale? Lo cual quiere decir que yo puedo colocar
en ese nivel, digamos, superior, otro valor, ¿vale? Que en este caso yo voy a poner, aunque no tiene mucho sentido, porque lo que tendría sentido en esta tabla sería que hubiera regiones, por ejemplo, Europa, América, Asia, etcétera, pero bueno, yo voy a poner otro valor como superfiltro que sería la población, ¿vale? Entonces ponemos la población aquí arriba, ¿vale? Entonces, si estos fueran rangos de población, yo podría seleccionar los que tienen más de 60 millones, los que tienen menos, etcétera, y solo me daría los valores de ese rango, ¿vale? Como en este caso no aplica mucho, insertar, por favor, una hoja dentro de la tabla dinámica de ventas motor. Es decir, seleccionar, cambiaros a la tabla 9 para poder entender esto, ¿vale? Y insertar una tabla dinámica en otra hoja, recordar siempre en una nueva hoja de cálculo, e insertamos la tabla dinámica ventas motor, ¿vale? En este caso no os voy a preguntar si me seguís porque vamos un poco regular de tiempo, pero os lo voy a mostrar un poco dentro de esta otra tabla, ¿vale? Lo del superfiltro. Aquí tenemos número de ventas y cantidad. Recordad, lo que me interesa calcular, qué dato quiero responder, son las ventas, ¿vale? La cantidad, no. Me va a decir cuántas ventas he tenido en la zona este. Esa sería la pregunta. ¿Cuántas ventas? Quiere decir que lo que tengo que obtener son las ventas de esa zona. Vale, y luego le voy a hacer una distinción por, pues por ejemplo, tipo de coche, marca y modelo, ¿vale? Marca y modelo, ¿vale? Entonces he vendido, pues, del modelo familiar 212.000, del industrial 101.000, o incluso, si queréis, quitamos el tipo y he vendido 380.000 de Audi, 101.000 de Citroën, etcétera, etcétera. Pero yo quiero saber en una zona determinada. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer, digamos? Pues podría ponerle la zona aquí, ¿vale? Pero en ese caso me voy a liar un poco porque voy a tener, sí, me va a dar el valor de cuánto he vendido en la zona centro y tal, pero no voy a tener el valor de cuántos Audis he vendido total o cuántos Mercedes o cuántos tal. Entonces, para eso tenemos el superfiltro. Y de momento yo voy a poner en filas, voy a quitar la zona, voy a colocar en filas la marca, el modelo y voy a colocar también el tipo de coche, ¿vale? Bien. Y como superfiltro o como supercategoría, en filtro voy a poner la zona, ¿vale? Y entonces ahora mismo me está dando las ventas realizadas de todas las zonas, de los familiares, de los industriales, de los todoterreno, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que me dé solo de la zona centro. Entonces selecciono el filtro en la parte de arriba y ya tendría, digamos, los datos de la zona centro, ¿vale? Esto lo puedo también incluso obtener en una tabla dándole al total y me daría todos los valores de la zona centro, ¿vale? Dentro de esa tabla dinámica. Cuando me voy a un total, él me crea una tabla con todos los valores, bueno, no sé dónde la tengo ahora, pero me sacaría una tabla con todos los valores que yo he obtenido aquí, ¿vale? De esa tabla, ¿vale? En este caso, bueno, esta no es, a ver, me parece que era la hoja 5, fijaros, he seleccionado este total y me ha dado todos esos valores. Vale, esta tabla me sirve también para explicaros un poco cómo podría, digamos, trabajar en columnas y subcolumnas. Yo puedo cambiar aquí a zona, a columnas, la tabla, el valor zona, y puedo poner el número de tienda en columnas también. Y entonces me daría, el total de la zona centro es este. Pero en la zona centro tengo la tienda 1, la tienda 2, la tienda 3, la tienda 4. Entonces me daría el total de la zona centro, ¿vale? Que sería 75.500 para industriales, pero de estos la tienda 2 ha vendido 12.500 y la tienda 2 6.300, ¿vale? Perdón, 63.000 y la tienda 2 12.500 y la tienda 4 63.000. Vale, fijaros que agrupa, digamos, como es una supercategoría, en este caso está agrupando las zonas, las diversas zonas, y me está agregando subtotales, que si recordáis lo de los subtotales de la primera sesión, pues era un poco esto. Vale, entonces, hasta aquí he entendido un poco cómo son las agrupaciones, qué es un filtro, qué es una columna, qué es un valor. Sí, entendido. Habíais visto las tablas dinámicas un poco, lo conocíais, no sé si lo conocíais o no, pero bueno, son tremendamente versátiles y para que os hagáis una idea de lo versátiles que son, aunque no tenemos demasiado tiempo,
yo os proponía unos ejercicios dentro de la tabla de motor, ¿vale? En la cual podíais ver todos estos datos, todas estas preguntas se pueden contestar cada una con una tabla dinámica, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber cuántos autos tipo industrial se vendieron en el mes de agosto, pues lo único que tengo que hacer es cuántos autos sería la cantidad. Quitaría las ventas y pondría la cantidad en valores. En la tienda tal, la que sea, ¿vale? Quito el tipo porque no lo necesito, quito la marca, quito modelo y luego tengo que poner en qué periodo, en el mes, ¿vale? Y entonces, en el mes de agosto, la tienda, pues la que sea, ¿vale? Por ejemplo, la tienda 1, ¿vale? Selecciono todo y la tienda 1 en el mes de agosto, ¿vale? Que lo tengo aquí, no me equivoco. A ver, voy a quitar la zona. Pues ha vendido los que sean, ¿vale? Y esta es la propuesta que yo os hacía. Bueno, no ha vendido nada en este caso la tienda 1, ¿vale? Pero en el mes de agosto es un mal mes para vender, efectivamente. Bueno, pues en el mes de enero ha vendido lo que sea, o en el mes de febrero, o en el mes de lo que sea, ¿vale? Entonces, él me daría, por ejemplo, que en el mes de enero la tienda 3 ha vendido tal, la tienda 5 ha vendido tal y la tienda 8 ha vendido cual. Y entonces me va a dar el valor exactamente de aquello que yo estoy buscando. Para esto sirven también las tablas dinámicas. Y yo creo que con esto, las tablas dinámicas, lo que os quería contar, las segmentaciones están. Bueno, y me quedaría los gráficos dinámicos. Ya estoy un poco fuera de tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Recordar, tenemos dos tablas específicas, dos campos específicos para la tabla dinámica. Uno sería el campo, vamos a ver si, creo que aquí estoy en tienda. Vale, aquí estoy en la tabla que os habíamos buscado antes. Y entonces, si filtráis, por ejemplo, otro de los ejercicios que yo os proponía era, vamos a hacer un filtro de aquellos que tengan un número de fallecidos pues mayor que, por ejemplo, 100.000, ¿vale? Entonces, más opciones de ordenación, número de fallecidos, ¿vale? A ver, mayor de 10.000. Pues entonces, seleccionamos. Vale, para eso tendría que hacer una cosa un poco más liada, con lo cual, como no quiero, pues lo que voy a hacer es seleccionarlo desde aquí, mayor que 100.000. Vale, entonces tengo solo estos tres, pero bueno, me vale. Y ahora vamos a analizar y vamos a insertar el gráfico dinámico, ¿vale? Entonces aquí tendríamos esto, el total de casos y el total de fallecidos en estos tres países, ¿vale? Que son los que tienen más de 10.000 y tendríamos un gráfico. Vale, lo último que os quería explicar ya hoy, y con esto terminamos, es que un gráfico, al igual que la segmentación, va ligado a la tabla dinámica. Igual que si ahora yo decido aquí insertar una segmentación, ¿vale? Por país. Bueno, pues seleccionaría aquí la segmentación. Entonces, de tal manera que cuando yo modifico algo en esta tabla dinámica, lo modifico en el gráfico. Y cuando modifico algo en el gráfico, lo modifico también en la tabla dinámica. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quito el número de fallecidos, ¿vale? Fijaros que el gráfico se modifica también, ¿vale? Lo voy a añadir de nuevo. Y lo mismo para la tabla dinámica, ¿vale? Entonces, la tabla dinámica tiene una serie de campos. Si yo quito un campo o filtro por algo aquí, fijaros que estoy filtrando también en la tabla, ¿vale? Entonces, si yo quiero obtener distintos valores dentro de una tabla determinada o extraer de una tabla dinámica distintos valores para generar distintos gráficos, bueno, voy a quitar aquí la segmentación. Lo que tengo que hacer es mover el gráfico. A ver, entonces, por ejemplo, yo quiero obtener aquellos países que tienen mayor que, suma de casos es mayor que 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, entonces tendríamos este listado de países. Vale, si yo ahora quiero obtener otro listado y otro gráfico de los países que son menos de 1.000.000, el número de infectados, entonces este gráfico lo voy a modificar. Entonces, para corregir eso, lo que tengo que hacer es mover el gráfico, ¿vale? Seleccionaríamos esta opción, ¿vale? Y nos iríamos a mover el gráfico. Y lo generaría en una hoja nueva, ¿vale? Entonces aquí tendría un gráfico en una hoja nueva con los que son mayores de 1.000.000, ¿vale? Y ahora en la
Vamos a ver si encuentro la tabla que era. ¿Vale? Y ahora voy a hacer el otro filtro, ¿vale? Y voy a poner menor que 1.000.000, ¿vale? Aquí seleccionaría o insertaría otro gráfico dentro de la tabla dinámica, ¿vale? Gráfico dinámico, me daría este valor, ¿vale? O este gráfico, mejor dicho, me iría a mover gráfico y movería el gráfico a una hoja nueva, que la voy a llamar gráfico 3. ¿Vale? Y entonces ya tengo un gráfico con los que tienen más de 1.000.000 y un gráfico con los que tienen menos de 1.000.000. ¿Vale? Y con esto quería un poco terminar, porque la verdad es que no me da tiempo a más, pero bueno, realmente he llegado un poco a lo que os quería contar hoy. Y nada más me queda, pues bueno, esto no sé si lo habéis llegado a probar o simplemente me estabais escuchando como antes y no habéis podido probar nada de los gráficos, de las segmentaciones, de cómo hacer, digamos, distintas simulaciones para obtener distintos datos. Yo os hacía una propuesta de trabajo, ¿vale? Que se haría en las tablas dinámicas de ventas motor, os proponía que, bueno, pues que obtuvierais esos valores que aquí tenéis, ¿vale? Esto lo podéis hacer tranquilamente o probar a hacerlo cuando tengáis un momento durante esta semana y yo os voy a mandar estas hojas con los gráficos que yo tengo totalmente completadas, pues esta misma semana también, ¿vale? Con lo cual podéis un poco probar a ver si pues lo tenéis, lo podéis resolver o no lo podéis resolver, etcétera. Y bueno, yo creo que es bastante, vamos, no es que sea sencillo, pero lleva su tiempo, pero, pero bueno, pues la idea es que vayáis probando y vayáis haciendo ejercicios con tablas dinámicas para que os vayáis familiarizando con ellos, ¿vale? Bien, más o menos está entendido. Me quedaría nada más contaros lo que son los recursos de trabajo que os he puesto aquí, ¿vale? Dentro de estos links, del primero os pone un resumen de fórmulas. Todos los materiales o la gran mayoría de los materiales, los mejores materiales sobre Excel o de los mejores están en el propio Microsoft. Entonces, algunos de digamos, de lo que yo he puesto aquí, de los tutoriales un poco que yo he puesto para explicaros, están sacados del propio Microsoft, de la propia ayuda para Office y para Excel. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer vínculo tenéis todo lo que es un resumen de lo que son las fórmulas o cómo funcionan las fórmulas en el Excel, ¿vale? Pues si le queréis echar un vistazo, digamos que fórmula a fórmula, pues te va explicando todo lo que yo os he contado de las referencias absolutas, relativas, operadores de cálculo, los operadores, si recordáis de la sesión de la semana pasada, etcétera. Vale, y luego ya por último me quedaría mostraros también lo que son las plantillas, ¿vale? Que son esta batería de plantillas que tiene Excel, que están publicadas todas ellas, ¿vale? Aquí tendríamos en ese vínculo que os muestro al final, ¿vale? Vamos a intentar arrancar desde aquí, para que sea más rápido. Y lo importante de Excel es que hay un montón de material publicado. Entonces vosotros podéis descargaros una plantilla pues del tipo que queráis, ¿vale? Podéis buscar, por ejemplo, plantillas sobre un presupuesto mensual, ¿vale? Entonces esta plantilla la localizáis, la descargáis, ¿vale? Y podéis trabajar con ellas. Dentro de Excel, si no me equivoco, aquí en nuevo también tenéis buscar plantillas en línea. Por ejemplo, si yo quiero buscar plantillas de presupuesto, pues también lo podéis hacer, ¿vale? Entonces él me encontraría dentro de todas las plantillas en línea las que yo necesite, yo me descargaría esta, ¿vale? Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Una cosa es, una vez que yo tengo una hoja y sabiendo un poco algunas nociones que yo os he tratado de explicar, pues podéis saber cómo funciona la plantilla y haceros la plantilla a vuestra medida. Y nada más. Y luego tenéis aquí también un par de fuentes que yo considero bastante fiables. Una es exceltotal.com y otra es Excel Avanzado, con tutoriales y más herramientas sobre Excel.